Más de 20 millones de personas en el mundo viven en condiciones de esclavitud. El comercio humano continúa siendo una dolorosa realidad. La primera idea remite al pasado. Cuando se habla de esclavitud, generalmente se piensa en un hecho histórico. En la sangría del continente africano y en un comercio vil abolido recién a comienzos del siglo XIX. Pero la realidad es muy distinta. La esclavitud, lejos de ser erradicada, sigue siendo una realidad dolorosa. Según datos oficiales de las Naciones Unidas, aún existen 21 millones de personas en todo el mundo que viven en condiciones de sometimiento. Todos los días, millones de seres humanos son obligados a trabajar mediante amenazas de violencia o forzados por una remuneración mínima o nula para producir muchos de los productos que usamos a diario, desde artículos deportivos, aparatos electrónicos, flores o chocolates. Es que la esclavitud existe y persiste, a pesar de que está expresamente prohibida en la mayor parte de los países donde se la practica. Más allá de las legislaciones locales, la condenan también la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956. El motivo de tal vigencia es esencialmente económico. La esclavitud moderna es altamente rentable. La Organización Internacional del Trabajo estima ganancias de al menos 32.000 millones de dólares al año, y que la mitad de ellos se produce en países ricos e industrializados. Las empresas privadas son las responsables del 90% de los casos registrados. Una investigación del gobierno de los Estados Unidos determinó que se utilizan esclavos en la producción de por lo menos 122 productos o actividades en 58 países de todo el mundo. Desde diamantes de África, ladrillos de Brasil o langostinos de Asia Sudoriental, el trabajo esclavo alcanza altos niveles de rentabilidad para quienes someten a los más necesitados. Y así, cada año, cientos de miles de hombres, mujeres y niños son raptados por redes del crimen organizado y vendidos en otro país. Otros tantos son obligados a realizar tareas contra su voluntad, y si bien a esta explotación no se la llama esclavitud, las condiciones suelen ser las mismas. Hoy en día, hay mujeres de Europa Oriental que son condenadas a la prostitución en condiciones de servidumbre por deudas. Se trafica a niños y a niñas entre estados de África Occidental y en Brasil se obliga a hombres a trabajar como esclavos en haciendas agrícolas. La esclavitud contemporánea adopta diversas formas y afecta a personas de todas las edades, géneros y razas. Pero según Naciones Unidas, existen 5 tipos definidos de esclavitud. El trabajo forzoso de niños y a niñas que son captados ilegalmente por gobiernos, empresas o individuos particulares y que son obligados a trabajar mediante amenazas de violencia u otros castigos o a tomar parte en conflictos armados. La explotación sexual de niños y de niñas con fines comerciales, a quienes se les secuestra, compra o vende, se les obliga a ingresar al mercado del sexo. La trata, que implica el transporte y comercio de seres humanos, usualmente mujeres y niños, mediante la fuerza o el engaño. El matrimonio precoz y el matrimonio forzado, que afectan a las mujeres jóvenes, a quienes se casa sin permitirles elegir y a quienes se obliga a llevar vidas de servidumbre que a menudo van acompañadas de violencia física. La esclavitud tradicional o propiedad personal, que implica la compra y venta de personas. A menudo se les secuestra en su hogar, o bien se heredan o se ofrecen como obsequio. Durante los últimos años, varios países han tomado medidas para combatir este problema. Por ejemplo, en Brasil, se pudo poner en libertad a más de 7.000 personas durante los últimos 10 años. En el mismo sentido, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay han diseñado leyes severas contra las formas modernas de esclavitud. Sin embargo, no siempre las leyes son suficientes.
En Brasil, se ha encontrado que el 40% de las personas que fueron liberadas en los últimos 8 años habían sido rescatadas más de una vez. Es que las causas estructurales que mantienen vivo el flagelo, la pobreza extrema y la inseguridad, tienen tanta historia como la esclavitud misma. Tan complejo el tema, tan difícil de abordar en su integridad, que inclusive para preparar el informe hubo que tomar varios elementos parciales que hasta en las cifras dejan algunas dudas en cuánto tienen de veraces, cuánto de estimación así muy a sobrevuelo se hace. Inclusive hasta la propia definición de Naciones Unidas en estas 5 categorías la verdad que deja mucho que desear. Uno ve esas 5 categorías y dice, esto no abarca todo lo que es esclavitud en el mundo, hay categorías que se superponen. Digamos, no aparece muy clara la sistematización del problema y, por supuesto, el ataque del problema. Hay un primer elemento muy fuerte y que no tiene ningún tipo de aditamento, que es el tema de las formas de esclavitud del trabajo que aprovechan las grandes corporaciones y empresas internacionales. Ahí hablaban, por ejemplo, algunas de estas cosas que comento, hablaban de una referencia, decía, se detectaron 122 productos que se hacen a partir de trabajo esclavo. Yo diría que en Argentina conocemos más de 122 productos y son productos de comercialización en grandes locales, en los principales centros comerciales del país o del área metropolitana. En el área textil es una de ellas. En el área textil, sobre todo, tanto textiles como prendas, como calzados, en artículos deportivos otro tanto, y así podemos seguir la serie, inclusive hasta de alimentos envasados también se produce. Alimentos que son, o productos que son en general importados, desde zonas donde este tema del trabajo esclavo y el trabajo de niños es muy frecuente y es uno de los elementos de competencia en costos con el resto de los productos o con otras marcas. Digamos, el tema de la globalización ha sido un gran favorecedor de este tipo de explotación por parte de grandes corporaciones empresarias. Está el otro extremo, yo diría, que las características de quien esclaviza, que es el tema de la explotación laboral de familias migrantes o personas migrantes, es decir, que pertenecen a una determinada comunidad por el origen de un país, que son explotadas por otra comunidad de otro país migrante. Esto sucede mucho en el tema del comercio, en el tema, digamos, el comercio callejero, el tema de grandes locales comerciales con gente que trabaja a destajo y demás. Que digo, la curiosidad que tiene es que son dos sectores que supuestamente son dos sectores marginales o excluidos de la sociedad, que se explota uno consiguió la condición de explotador y explota al otro. Porque en algunos países como Estados Unidos o en Europa, cuando hay migrantes ilegales, esto se agrava todavía más, ¿no es cierto? Es el típico, claro, es el típico origen, el tema de la migración ilegal, el tema de que alguien termina siendo el capataz o el dueño de otro sector de alguien que no puede defenderse ilegales. por ser ilegal, por claro, no tener los papeles que corresponden. Claro, no y puede... el otro que consigue una posición económica que le permite trabajar en la ilegalidad y que no venga la demanda de las propias personas explotadas y que se haga justicia. Por eso digo, es un tema bastante difícil de abordar y a medida que uno va entrando en el tema se va encontrando con otras realidades
muy complejas y también muy alarmantes que quizás en una primera instancia no conoce. Interesante lo que dijiste de la globalización, porque esta llamada globalización de los últimos 20, 30 años que trajo una explosión de consumo de determinados productos, de determinadas marcas, especialmente para las clases medias, en las grandes ciudades del mundo industrial o semi-industrial, tiene como esta doble cara: ampliación del consumo. Todos o una gran mayoría podemos tener acceso a determinadas zapatillas, concretamente Nike ha sido denunciada muchas veces, pero por el otro lado, los que consumen o consumimos estas zapatillas, estas remeras o esta ropa, no pensamos en el momento de comprarla que detrás hay denuncias concretas de trabajo esclavo. Está bien, uno no puede pensar cada vez que compra algo quién lo elaboró y que hay mucha explotación, porque si no, no podría comprar casi nada, salvo determinados productos. Pero yo recuerdo cuando estuve en Pakistán y veía unas camisas que tenían una elaboración artesanal que solamente niños podían hacer. Porque además justamente decían, esto es trabajo artesanal. Ninguna mujer siquiera podía tener dedos tan chiquitos como para hacer un determinado nudo. Ahora, cuando yo se lo planteé a empresarios, porque era una feria industrial en Karachi, en Pakistán, respecto de esto, lo que me decían es que las propias familias impulsaban a los niños a trabajar y que además las familias estaban contentas porque esto le permitía incrementar los ingresos familiares. Y cuando yo les decía, sí, pero son chicos de 7, 8 años que hacen palos de hockey, pelotas de fútbol, que cada vez que hay un mundial aparece otra vez el tema, quién elabora la pelota de fútbol, y el argumento siempre era el mismo, pero para las familias es algo positivo. Claro, y después viene encima... Esa es una justificación horrible, como pero por supuesto... Cuando esclavizan a las mujeres dicen que están contentas de estar dentro de la casa. Claro, pero después te vienen encima los organismos internacionales y te dan los números macroeconómicos de crecimiento de país, como en el caso de Bangladesh, y te resaltan, crece con un 6% del PBI a nivel anual. Después vemos un incendio donde mueren cerca de 1000 personas en una gran... casa de esclavitud, que son esas industrias en Bangladesh, y ahí todos se rasgan las vestiduras respecto a la falta de controles, situación de esclavitud, y donde aparecen otra vez, o casualidad, las mismas empresas multinacionales que además gastan millones en publicidad, donde explican cómo cuidan el medio ambiente, le pagan fortunas a grandes deportistas para demostrar qué buenos que son, pero detrás hay mucho trabajo esclavo. Los seres humanos no son parte del medio ambiente, ese es el problema. No. No, esto es también la cara más siniestra de la llamada economía de mercado o el neoliberalismo, ¿no? Porque efectivamente, en ese gran cambio de valores que hemos tenido a partir de los 90, ese gran cambio cultural donde aparece el consumo como un bien supremo, aparece todo esto, ¿no? Y por otro lado, lo que se llamaba la flexibilización laboral, que era la caída de todas aquellas leyes y todas aquellas protecciones que podía tener el trabajador o el niño, o sea, la prohibición del trabajo esclavo, la prohibición del trabajo infantil, todo esto cae en parte con el creciente avance de la economía de mercado, ¿no? Vos hablaste del consumo y podríamos agregar algo que es tal vez lo que trata de combatir esto, que es aquello que se llama consumo responsable, donde justamente lo que plantea es nuestros productos no están basados en la explotación, y a propósito en los pasillos del canal justamente hay una feria de consumo responsable con varias cooperativas, la entrada es libre y gratuita, aprovecho para comentárselo, y donde se venden muchos productos donde el eje está puesto. Acá se trata de evitar, creo yo, cualquier tipo de explotación. Lo curioso, o un dato más de los tantos alarmantes que estamos viendo a lo largo del tratamiento de este tema, es que algunas de las empresas que vos mencionaste que han sido muy denunciadas con respecto al tema del trabajo esclavo, ya sea en Indochina o en alguna región de Asia, pero para vender en el mundo, siguen trabajando, siguen produciendo quizás en las mismas condiciones, lo que han hecho una enorme inversión publicitaria para tratar de tapar el tema y pasar el mal momento, el mal trago de que estas cosas se denuncien. Similar a lo que hacían las empresas de cigarrillo en su momento, para decir que el cigarrillo no ocasionaba daños. Con lo cual esto está señalando que los mecanismos de castigo también están dejando mucho que desear en este tema. Sí, reina la economía de mercado. Bueno, vamos a... Tenemos mensajes, exactamente. Telma, el Comando Amelia se comunica otra vez con nosotros, dice que nos sigue sábado a sábado y aunque no los invitemos se van a hacer presentes antes de fin de año.
Dice, aunque ustedes no nos inviten, vamos a ir a saludarlo. Bueno. Mientras no sean encapuchados. Y vaya a saber, mire cómo es. Bueno, también Héctor, Graciela y Candelaria de la Paternal nos están llamando, se comunican con nosotros, nos felicitan, le mandamos un beso a Héctor que dice que se está recuperando de una operación y que nos ve sábado a sábado y que le parece excelente el programa. Algunos acertaron, por ejemplo, con la incógnita de hoy, como por ejemplo Carlos de Mendoza, no así Julio de Chipoleti que dice que es Storhausen, la incógnita de hoy, no es Storhausen. Le vamos a dar más datos para ver si pueden decirnos de quién se trata. Atención, último dato de esta incógnita de hoy. Nuestro personaje estaba convencido de que la responsabilidad de un artista actual es viajar y trabajar alrededor del mundo con el fin de entender diferentes culturas y tradiciones. En sus viajes tocó varias veces en diversas ciudades de la Argentina. Su música fue definida como un poderoso y dramático muro de sonido que sumerge al oyente en una experiencia de una intensidad desconocida, dirigida a todo el cuerpo antes que solo a la audición. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Cuando volvamos de la pausa, le contamos de quién se trata. No se vayan, ya volvemos con más Ficción 7 Internacional.